Hola, mi nombre es Noemí Lugo, soy profesora e investigadora asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y recientemente también investigadora del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey. Mi vínculo con lo transmedia empezó dando clases a alumnos de licenciatura en Animación, Arte Digital y también de Comunicación y Medios Digitales. Y la idea inicial sí era enseñar a hacer transmedia narrativo, digamos, por ahí de 2009 hasta el 2012-13. Pero cuando yo me planteé el proyecto de mi tesis doctoral, una de las cosas más importantes para mí era pensar en un transmedia que no fuera una cuestión exclusiva de las empresas y de las marcas y como más pensado en el entretenimiento solamente y muy de Hollywood. O sea, pensaba de alguna manera al haber hecho cosas con estudiantes que no tenían grandes recursos económicos, que era sobre todo una cuestión como de lenguajes, de acceso, creativa, de poder contar las cosas conectadas. Y entonces para mí siempre fue como, ¿cómo llevamos esto a fines, a proyectos y procesos que fueran más culturales, sociales, educativos? Y al plantearme la tesis doctoral como proyecto, entre los tres escogí el aprendizaje por una inclinación un poco que siempre he tenido, ¿no? Como que siempre he cruzado la parte educativa, que me gusta más hablar de aprendizaje, en mis intereses, mi trabajo. La renovación en el interés en el aprendizaje transmedia viene con la pandemia, más bien porque es algo que nunca solucionamos antes y que la pandemia nos puso muy de cara lo que no habíamos solucionado. Y yo creo que lo que no hemos solucionado no es nada más tecnológico, es una cuestión cultural y es una cuestión de conexión entre las escuelas y entre los salones de clase con el mundo de afuera, con los estudiantes. Y creo que la pandemia lo puso muy de frente. Entonces, este interés renovado en lo transmedial, en el aprendizaje, me parece que lo que revela es la necesidad de la educación con un sentido para quien estudia. Y por eso hablo tanto de la pandemia, porque ahí fue muy evidente que al rompernos el salón de clase y los espacios era como muchas necesidades, no solo de innovación educativa, sino de atención, de sentido de para qué estudiamos, para qué enseñamos, para qué me sirve lo que estoy aprendiendo. Y al confrontar eso, yo creo que se visualizó con mucha transparencia. Y yo siempre he dicho que el transmedia en general tiene el elemento tecnológico, cultural y participativo, ¿no? Y en realidad eso también está en las narrativas transmedia de inicio, y yo creo que es la parte, digamos, como una analogía para pensar en qué constituye una lógica transmedia llevada a lo educativo, pero también a lo social y a lo cultural o a cualquier aspecto. Es cuál es el rol de la tecnología, pero no alrededor de la tecnología, cuál es el rol de la narrativa, pero no todo alrededor de la narrativa. Y si tú vas abstrayendo entonces cuál es el centro, con lo que yo me quedé fue con la participación, eh, como esta cuestión de decir, al final las cosas que producimos siempre son para personas. Entonces no puede ser que lo central sea la historia, ni que lo central sea el medio, o que lo central sea la tecnología, sino tiene que ser que lo central, si son las personas, es lo cultural y la participación, porque es lo que realmente vincula a las personas con los contenidos o con los roles de producción o de recepción o muchos otros, ¿no? Mi primer paso fue la comunicación interactiva, ¿no? Después enseñé semiótica de interfaces y me metí mucho estética de medios digitales. Entonces me metía mucho con interacción y queriendo hacer la diferencia entre interacción y participación, realmente llegaba a que era lo mismo en el sentido de lo que quería provocar, ¿no? Que no era verla como un clic, sino era ese clic, qué sentido tiene. Entonces eso fue alimentando como cada vez una inclinación que se alimentó de los marcos de diseño con los marcos de comunicación interactiva y me llevaban a la persona. Y si tú realmente piensas en las personas, dejas de pensar en contenidos, dejas de pensar en programas analíticos, no como ignorarlos, pero sí como el eje de todo. O sea, dejas de pensar en de qué voy a dar clase,
dejas de pensar qué presentación voy a preparar. Pero tanto en la comunicación como en la educación hemos aprendido como a generar recepción. Las personas están aprendiendo todo el tiempo, más ahora con los medios digitales, están informando, están como en esta idea de on life, no están conectadas, pero están aquí y a la vez están en el teléfono en 40 conversaciones. Entonces no podemos aislar ni esa realidad, o sea, no existe eso de los primeros estudios de cibercultura de online y no, o de ciberespacio, ¿no? Sino en realidad estamos como ahí siempre. Entonces, tanto por esa cuestión como porque las personas en los espacios todavía físicos totalmente navegamos también, estamos en el metro, estamos en el tráfico, estamos en el autobús, estamos en la bici, en el patio, en la casa, en la escuela, pues no puedes desconectarlo, ¿no? Entonces, no puedes pensar en que tú educas de manera aislada de eso. Lo de la neurodiversidad en realidad vino por la experiencia de tener un hijo dentro de la neurodivergencia que tiene autismo y es no hablante, se llama Andrés, y más bien él me hizo pensar en cómo pensar en que personas que tienen tan limitada la participación, que es tan dependiente del lenguaje, del movimiento, de la cognición como la tenemos como etiquetada, y que se les niega la participación social a un grado casi de eliminación de la vida social y pública. Era mucha indignación y era cómo podemos hacer que participen. Y si esas personas participan, terminas diseñando algo que si funciona para ellas, funciona para el resto. Entonces yo pienso la inclusión desde ahí, no en adaptarlo del resto, así del el currículum de primaria para esa persona, no en adaptar, porque seguimos a nivel contenido. El caso más extremo de no participación, seguramente voy a generar algo participativo. Creo que en México la conversación en lo transmedia es similar a la que ha habido en Latinoamérica y creo que tiene una naturaleza que me parece muy regional y que me parece muy importante valorar, que es lo transmedial en cruce con lo social y lo cultural y por ende lo educativo. Creo que el trabajo de la gente de Rosario, tal vez el ejemplo más tangible para el resto de la región. Creo que el trabajo que ustedes están haciendo en Moira va muy por esa línea. Y yo el trabajo que he encontrado en Colombia, tiene mucho tiempo que en Colombia se ha trabajado en esto, en Uniminuto, en la Autónoma de Morelos, con María Luisa Zorrilla. Y más bien lo que creo es que en ese trabajo está vinculado a la necesidad de trabajar en investigación, acción participativa, se llame así o no, a veces desde la investigación y muchas veces más bien desde esfuerzos docentes muy prácticos de intervención en la realidad y con mucho trabajo muy centrado en comunidades o en grupos sociales. Si nosotros tenemos contextos de desaparecidos, si tenemos un contexto social, pues por decir solo ese fenómeno que me parece el más grave que vivimos, pero muchos otros, necesitamos hacer algo desde todas las disciplinas y más en las de ciencias sociales, humanidades, arte, para transformar eso. O sea, no es un transmedia hollywoodense y por tanto la innovación es mucho más en el sentido de los discursos, de la manera de comunicar, de la manera de hacer participar, de los propósitos de las narrativas o de otras expresiones no tan narrativas, del documental, de formatos mixtos, de formas de enunciar, porque tenemos esa realidad. Yo actualmente no estoy trabajando como tal activamente transmedia en este momento, ya, pero a la vez sí, porque digo, yo creo que uno piensa transmedia y entonces llevas el transmedia, sí, si lo que piensas es la abstracción que implica conectar, como un pensamiento conectado, hipermedial, hipertextual, transmedial, distribuido, como de redes, de pensar en nodos, de pensar a las personas como nodos, a las universidades como nodos. Es un pensamiento como que va más allá de la tecnología porque se vuelve metafórico y analógico. O sea, analógico no de analógico digital, sino de una metáfora o de una analogía para pensar la realidad. Pero digamos, si lo vemos como objeto de estudio o de prácticas transmediales, yo lo que creo es eso, que en realidad se fue dando en la región con cuestiones en común por nuestras realidades y que no nos comunicamos tan bien y que hace falta comunicarse más
y que hace falta reconocer más y que hace falta citar más cuando es investigación, y es lo que yo digo cada que me invitan a una tesis. Investiga el trabajo que se hace también en México, investiga el que se hace en Colombia, en Argentina. Y, por ejemplo, me pasa que no sé cuál se hace en Bolivia. Nos ha de estar pasando eso mismo, que no sabemos y ya seguro hay, ¿no? Y seguro hay en Belice y seguro hay, y no lo sabemos. Entonces creo que hay que recuperar eso porque creo que hay muchos saberes creativos aplicados sucediendo ahí. Moira, narrativas en tránsito.